estoy aquí, Señor, por tu obra y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Tenemos la gráfica. La podemos ver. Realmente, cuando yo le hablé al pastor le mencioné, él como un buen pastor, él siempre está pendiente de sus ovejas. ¿Cuántos saben que eso es así? ¿Verdad? ¿Cuántos sabemos que estamos en un ministerio donde realmente nos aman, realmente procuran enseñarnos, realmente procuran sacar de nosotros lo mejor, porque sabemos de que estamos en una casa donde nuestro Padre Espiritual es un hombre que se da a las ovejas y nuestro pastor Joel Rosario no es diferente? ¿Ven? Así que los que están aquí por primera vez, sepan que ustedes han llegado a una casa de amor, una casa de fe y una casa de poder. Cuando yo le dije al pastor que iba a hablar de arrepentimiento, él me preguntó, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento con la preparación? Porque si usted estuvo aquí cuando él me presentó que yo iba a predicar, él dijo, Isamar les va a contar cómo ella se preparó para casarse y le va a contar todos los detalles. Al que le gustan los detalles y todo eso, venga porque ella se lo va a contar. Pero yo recordé inmediatamente que antes de que yo pudiera llegar a ese momento de casarme, hubo algo que mi madre espiritual, Mami Minerva, me enseñó. Y tiene que ver con el arrepentimiento. Y antes de desglosar todo el mensaje, yo voy a explicarle un poquito acerca de lo que aprendí del arrepentimiento y cómo todo eso se enlaza hasta el momento en que yo pues llego a casarme con mi esposo en lo natural. Y no les voy a dar todos los detalles, realmente no vengo aquí simplemente a contar mi experiencia o lo que yo viví, sino lo que Dios ha estado haciendo desde que yo llegué a este ministerio, como un testimonio, como lo dije al principio, para que ustedes entiendan de que realmente esto es una casa con nuevos comienzos, una casa de nuevos comienzos. No recuerdo la edad exactamente ni la fecha exactamente porque no soy tan buena con eso, pero yo recuerdo que un miércoles en la iglesia central, cuando estábamos en Plaza Conquistador, ya hace más de 5 años atrás, yo empecé a sentir un deseo en mi corazón y una inquietud de preguntarle a mami sobre el matrimonio, porque yo veía que pasaba el tiempo y yo decía, pero no pasa nada. Y yo me siento con ella en esa silla, ya había terminado el ayuno, yo le pregunto, mami, está pasando esto, quiero su consejo y todo lo demás, y ella me dice, hija, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, porque descuidaste esa área de tu vida y no vas a poder ver lo que quieres ver, porque no estás orando por eso, no estás poniéndole cuidado a eso. Y yo quedé, ¿en serio? Y en ese momento ella me empezó a aconsejar, me empezó a enseñar muchas cosas, a decirme muchas cosas. Y cuando el pastor me dijo que tenía que predicar, no tenía, corrijo eso, tenía la asignación, el privilegio de poder hacerlo. Conecté eso inmediatamente y empecé entonces a desglosárselo. Y quiero que sepa, iglesia, que Dios te quiere bendecir hoy. Dios realmente te quiere bendecir. Solo hay una cosa que tienes que hacer. ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces dile al vecino que está a tu lado, Dios te quiere bendecir, solo debes arrepentirte. Dios te quiere bendecir, solo debes arrepentirte. Y yo sé que la palabra arrepentimiento por lo general, y así era como yo la conocía, es una palabra que se liga mucho con tema de condenación, con tema de culpa, con algo difícil, con algo que realmente nos hace sentir de que no quiero que nadie sepa que me estoy arrepintiendo porque van a pensar que estoy en pecado, que estoy mal. Y realmente el arrepentimiento no tiene nada que ver con eso. Al contrario, o sea, el arrepentimiento es algo que si lo ponemos en práctica como iglesia, como individuos, los frutos que vamos a ver es glorioso para nuestra vida como individuos y para el ministerio, para la iglesia, para cada uno. Entonces, ya le dije por qué el arrepentimiento tiene que ver con pues esa preparación como novia para luego casarme. Y en medio de esa conversación con mi madre espiritual, y lo voy a explicar un poco más adelante, pero quiero resaltarlo ahorita, es de que cuando estaba hablando con ella, papá Nahum se acercó
en ese momento, y sin nosotras decirle nada, él dijo, ustedes están hablando de estas cosas, ¿verdad? Las dos nos miramos así. Y él dijo, yo voy a orar para que tú tengas a esa persona especial. Y en ese momento ellos oraron y desataron una palabra. Eso es glorioso. Papá Nahum desató una palabra en ese momento, nos pusimos los tres de acuerdo y algo en el mundo espiritual se mantuvo allí, se manifestó y empezó entonces a verse los frutos poco a poco. ¿Por qué les digo esto, iglesia? Tenemos que estar apercibidos con las palabras proféticas que nuestros hombres de Dios hablan. No podemos perder la bendición de recibir la palabra. Y aquí voy a darle otro consejo. Quizás, no sé, quizás hable mucho de mami hoy, no sé. Es mi manera también pues de honrarla y poder manifestar todo lo que ella sembró en mí. Ella me decía, hija, ¿tú sabes por qué muchas personas cuando vienen a la iglesia escuchan la palabra pero no reciben nada? A veces dicen amén, pero no dicen yo lo recibo. No hacen una acción de yo lo tomo. Simplemente es como la costumbre de algo se escuchó bien, amén, y ya. Pero tú tienes que recibirlo en tu espíritu si realmente quieres verlo manifestado en algún momento. Entonces no es simplemente estar parado allí o sentado allí y simplemente esperar que se diga algo que parezca que debe decir amén y ya no. Tú tienes que hacer las cosas con intención. Tú tienes que hacer las cosas realmente sabiendo que la palabra que se está hablando no es simplemente una palabra bonita o que el predicador la sacó de ahí. Es una palabra que tiene vida. Y es una palabra que tiene la capacidad de prosperar tu camino si tú la recibes, si tú la tomas, si tú la haces tuya y luego se manifiesta. Entonces, definiendo un poquito la palabra arrepentimiento, el pastor me dijo, predica, no enseñes. Estoy tratando de hacer eso. Créanme, esto yo no lo sé hacer, pero yo sé que el Espíritu Santo me capacita y yo sé que lo que yo he traído hoy a ustedes no es simplemente un parche para que alguien cubriera hoy el servicio. No, yo sé que Dios depositó en mi corazón y en mi espíritu una palabra necesaria para ustedes y para mí. Yo no lo estoy predicando desde una cama de nubes. Yo esto lo tuve que aprender en carne propia y vivirlo. Y no he llegado, no crean que yo he llegado. Amén. El arrepentimiento o la palabra arrepentimiento proviene de metanoia. Yo no sé si habían escuchado esa palabra alguna vez, pero ese es el original de esa palabra. Y lo que significa realmente arrepentimiento es cambio de mente, un cambio de dirección. Que si yo sé que voy por aquí y no es la voluntad de Dios, yo me arrepiento de ir hacia ese lugar y regreso a donde realmente Dios me quiere poner. Eso es arrepentimiento. No suena tan feo como pareciera o como se ha tratado de enseñar o demostrar. Prácticamente es darme la vuelta de dirección donde yo sé que no es correcto. Y para eso tenemos al glorioso Espíritu Santo, porque muchas veces decimos, ¿qué es correcto, qué no es correcto? Para eso se necesita la relación con la persona del Espíritu Santo. Esa hermosa persona que está allí tratando de enseñarnos día y noche y a cada momento. Si tú no sabes qué dirección tomar, entonces únete a ese deseo del Espíritu Santo para dirigirte. No tienes que hacerlo solo, iglesia. Arrepentimiento, quiero que lo tengan muy claro porque realmente tenemos que salir hoy de aquí con un cambio de mente. Tenemos que salir hoy de aquí, de este lugar, sabiendo de que si la dirección que estoy llevando en este momento no es la correcta, cuando yo vaya a salir de aquí, yo no voy a hacer las mismas cosas. Yo declaro que yo, Isamar, y juntamente con ustedes, cuando salgamos de esta iglesia, de este lugar, no vamos a volver a hacer las mismas cosas. Y no estoy hablando solamente de los pecados que siempre dan como vergüenza o todo lo demás, no. Hay muchísimas cosas que como individuos, como hijos de Dios, hacemos que no es la voluntad de Dios y tenemos que regresarnos de ese camino, pero no mañana, ni pasado, ni en el próximo mes o cuando yo crea que sienta, hoy. Cuando el pastor me anunció para predicar, él me dijo, el tiempo llegó. Y me miraba muy sonriente. El tiempo llegó, me decía. El tiempo llegó. Yo, amén, pastor, está bien. El tiempo llegó. Y luego me dijo. Y yo declaro hoy, iglesia,
que el tiempo llegó de hacer las cosas diferente hoy. Llegó el tiempo de vivir en arrepentimiento. Y eso no es condenación ni es culpa. Es realmente buscando la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque le amamos, porque queremos agradarle. ¿Por qué? Porque no somos nada sin Él. El arrepentimiento va más allá de llorar. El arrepentimiento va más allá de decir lo siento. El arrepentimiento es un tema del corazón, vuelvo y les repito. Un tema de saber de que no debo ir por ese lugar más. Y a mí me ha pasado mucho, y me pasó muchísimo cuando era mucho más joven. Yo me arrepentía ante Dios y yo le decía lo siento y todo ese protocolo, lloraba y todo. Pero cuando pasaba el tiempo volvía a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque era un arrepentimiento de labio. ¿Por qué? Porque yo tenía culpa por lo que había hecho. Pero cuando yo me empecé a enamorar de Dios, cuando yo empecé a entender que Jesús había entregado su vida por mí, entonces ya no era un arrepentimiento simplemente porque hice algo malo, es porque no quiero desagradarte, es porque lo que yo hago es que yo quiero que tú te sientas complacido con lo que yo estoy haciendo porque es para ti. Entonces es muy diferente, porque ya el arrepentimiento no es para lavar mi conciencia o para que yo me sienta bien o porque si tengo que servir, entonces yo me arrepentí antes de subir a cualquier instrumento, a tomar este micrófono, a tomar cualquier cosa. Entonces yo me arrepentí antes. No se trata de ese arrepentimiento. Se trata del arrepentimiento que antes de tú hacer lo que no tienes que hacer, tú tires para atrás, porque tú digas, esto no le va a agradar a mi Dios. ¿Por qué? Porque hay un amor. ¿Por qué? No es porque le tenga miedo a Dios, no porque le tenga miedo al pastor, no porque entonces me van a juzgar, no. Porque hay muchas cosas, iglesia, hay muchas cosas que hacemos que nadie las sabe. Solo las sabes tú y el Espíritu Santo porque salen de tu corazón. Hay cosas que ni siquiera son acciones que salen de nosotros, son pensamientos que hay en el corazón. Entonces no se trata de lo que yo hago afuera o no hago afuera, de lo que me ven a hacer o lo que no me ven a hacer, es lo que sale de tu corazón. Porque el primero que sabe lo que hay en tu corazón es tu Dios. Y es a Él a quien tú tienes que agradarle. Por eso tú vives una vida de arrepentimiento. Me acabo de acordar que el jueves pasado el tema era también del arrepentimiento. Cuando yo lo vi, esa fue mi confirmación, porque yo tenía el título y no se lo había pasado a Natalie porque estaba, no sé qué estaba esperando. Parece que era eso. Cuando yo llegué, yo entré allá al cuarto bendecido de audiovisuales y yo vi la pantalla y dije, no puede ser. Ahora el pastor va a predicar todo y ¿qué voy a decir yo el domingo? Pero de una manera tan gloriosa, el pastor termina su mensaje. ¿Cuántos se acuerdan que él decía, yo me arrepiento de si no he orado por alguien? Él terminó el servicio arrepintiéndose. Y no es porque es un hombre que está en pecado, es porque hay cosas que todavía nosotros tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento no es malo, iglesia. Debe ser nuestro estilo de vida. ¿Para qué? Para ver los frutos. Y como si fuera poco, el pastor dice, ay, me falta mucho, lo dejo aquí. El próximo jueves continuamos con el tema del arrepentimiento. Así que el próximo jueves seguimos hablando del arrepentimiento. ¿Qué me dice a mí? Que Dios algo quiere hacer con nosotros, con este tema del arrepentimiento. No es casualidad. Amén. Entonces, ¿cuál es mi deseo, iglesia? Bendecirte. ¿Cuál es mi deseo, iglesia? Que yo hoy me pare frente a ti. No simplemente para que tú digas, Isamar predicó ese día, sino para que la palabra que está saliendo de mi boca, que no viene de Isamar, pueda penetrar en tu corazón, pueda dar frutos, puedan ser visibles y tu vida sea diferente. No la misma vida que ya tú sabes que tiene un stop y tiene un escalón, tiene un tope. Para que tengas una vida diferente, para que cuando las personas te vean te digan, oye, ya no eres el mismo, ¿qué está pasando contigo? Y ese testimonio de qué está pasando contigo le dé la gloria a Dios y esa persona también llegue a los pies de Cristo y su vida sea transformada. Iglesia, entendamos, lo que nosotros recibimos y comemos aquí es primero para que se manifieste en nuestras vidas, para que dé fruto y para que otros coman, iglesia. No podemos seguir pensando que yo llego, recibo la palabra, la digiero como yo siento que sea y me voy y la guardo y ya. Tiene que haber un fruto. A mí me impresiona muchísimo que esos jóvenes del Unity Day de ayer estén sentados aquí. Y quiero que sepan que yo en las mañanas no le escribí a ellos me escribieron a mí. Nos vienen a buscar siempre. Ya estamos listos. Invité a alguien más. ¿Podemos? ¿Se puede? Eso a mí me habla
de que hay corazones sedientos y hambrientos que están allá afuera esperando simplemente que nosotros salgamos con la intención correcta, con el amor correcto, simplemente a compartir. Cuando estábamos teniendo un periodo de oración con los chicos ayer, el líder Jabril le decía, ¿por qué quieren que oremos? A ver, cada uno diga una palabra. Él dijo 5 palabras primero, pero después dijo, ¿saben qué? Una más. Y dijeron otra palabra más. Y él dice, ¿sabes qué? Una más, vamos con una más. Y dice el chico, arrepentimiento. Y yo decía, Señor, qué bueno eres. Este joven en esa cancha decía, yo quiero que ustedes oren para que yo tenga arrepentimiento. ¿Y la iglesia? ¿Y los hijos de Dios? ¿Por qué? Porque tenemos un concepto equivocado de lo que es el arrepentimiento. Ayer fue un día hermoso. Estos jóvenes realmente conectaron con nosotros o nosotros conectamos con ellos como si los conociéramos de toda la vida. Uno de esos chicos dice, en un momento yo lo veo que él está sonriendo mucho y se mueve mucho y dice, me siento en familia. Y es la primera vez que lo veíamos y teníamos con ellos quizás como 3-4 horas. Me siento en familia. Y dice, usted es como mi mamá, el hermano es como mi papá, Daniela es como la hermana, me siento en familia. ¿Saben por qué? Porque no salimos allá a decirle, ni a criticarlos, ni a decirles lo que tenían que cambiar, lo que tenían que hacer o no tenían que hacer. Simplemente fuimos a amarlos, a bendecirlos. Ese es el estado original de la iglesia. Bendecir, amar, sin importar lo que vemos, sin importar lo que escuchemos, cómo hablan. Porque muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. Yo declaro en el nombre de Jesús que los pensamientos de esta iglesia son renovados a los pensamientos de Cristo. Yo declaro en esta hora que los deseos de esta iglesia son los deseos del Espíritu Santo. Yo declaro que en este momento cada persona, cada miembro, cada servidor y cada visitante que llegue a esta casa puede percibir el amor, puede percibir lo que hay en esta casa, que es bueno, que es agradable. Yo declaro que cada persona en este lugar puede tener un encuentro con Jesús. En el nombre de Jesús. Para mí era importante, antes de entrar a este mensaje, a la preparación de cómo se preparó una novia, para mí era importante aclarar este tema del arrepentimiento porque, por lo menos para mí, yo he visitado algunas iglesias antes de llegar a Maranata. Tengo 12 años en Maranata y antes de llegar a la iglesia Maranata, yo visité otras iglesias y yo no escuchaba mucho la palabra arrepentimiento. Yo no recuerdo que desde los púlpitos esa palabra, se mencionaba. No lo recuerdo. La verdad es que no la recuerdo. Y las pocas veces que había algo que pareciera arrepentimiento, siempre venía acompañado de culpa, siempre venía acompañado de un legalismo extremo. Yo me acuerdo que antes de llegar a Maranata estábamos en una iglesia que era súper legalista, pero era una cosa impresionante que para tomar Santa Cena, Señor, líbranos, te medían si tu falda estaba realmente por debajo de la rodilla. Si tu falda no estaba por debajo de la rodilla, tú no podías tomar Santa Comunión. Santa Comunión. Le decían a la persona que no podía hacerlo. No podías cortarte el cabello. Te medían también el tamaño de los tacones que tenía. Y parece, wow, qué extremo. Pero ¿saben qué pasa? Hay muchas personas metidas en esos lugares, donde sus vidas no están siendo transformadas ni restauradas, donde sus vidas están realmente teniendo un tope tan profundo que ellos piensan que están bien. Y todo aquel que no haga las cosas como ellos piensan o como ellos dicen, están equivocados. Y esas personas sufren. Esas personas realmente no tienen una vida, no sueñan, no ambicionan por algo bueno, no ambicionan por tener un mejor trabajo.
A las mujeres le dicen que no pueden estudiar ingeniería porque parte del uniforme es tener, en una ingeniería, es tener pantalón. Y como no se puede usar pantalón, no puedes estudiar ingeniería. Tienes que elegir entre tu carrera y una vida buena, una vida donde tú puedas tener buenas cosas que sabemos que no es malo, sino que son cosas que Dios ha prometido para nosotros. Tienes que elegir entre eso y Dios. ¿En qué momento tenemos que elegir entre Dios y algo? ¿En qué momento el hombre nos ha puesto una regla de que tienes que elegir una de las dos cosas, porque las dos no las puedes elegir? Ese es el estado de la iglesia. Pero yo sé que como nosotros estamos en una iglesia donde no se ve eso, en una iglesia donde se nos respeta, una iglesia donde incluso en nuestros diezmos y ofrendas no se nos manipula, nosotros ignoramos mucho lo que está pasando abajo, afuera. ¿Y por qué traigo a esto? Porque no significa que porque seamos novia y nos vamos a preparar y a casar en algún momento tenemos que cerrar nuestros ojos a lo que está pasando alrededor nuestro. Hay muchas personas que necesitan ser libres, así como usted y yo fuimos libres, hay muchas personas que necesitan ser libres. Y dentro de esa preparación como novia también conlleva el ver lo que Dios quiere hacer a través de nosotros con esas personas que están atadas. Y no están atadas precisamente a pecados que siempre se acostumbran, que si son de droga, que si fornicación, están atados a una religión que los está consumiendo. Y eso debe ser algo que nosotros nos duela en el corazón. Nos debe doler que esa persona por la cual Jesús murió está atada a una religión que no lo está llevando a Él. Espíritu Santo de Dios, nos negamos a vivir de la misma manera. Espíritu Santo de Dios, nos negamos a hacer de nuestras vidas una rutina. Nos negamos a mirar a otro lado para ignorar la necesidad de nuestro hermano y del que está perdido. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que ese arrepentimiento que trae frutos, sea el que hoy se impregne en nuestras vidas. Toca nuestros corazones de una manera inusual y como nunca antes, Espíritu Santo, para que Jesús sea glorificado, para que su nombre sea exaltado y para que en esas bodas hayan multitudes y multitudes y multitudes que fueron arrancadas de las manos, Señor, del infierno y de la religión, Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo. Enséñanos a cómo arrepentirnos. Enséñanos a cómo volcarnos completamente hacia Dios. Enséñanos a volverlos de esos caminos que no le agradan a nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Creo que estoy entendiendo lo de predicar y no enseñar. El arrepentimiento trae frutos visibles. Y nosotros somos una iglesia que da frutos. Acabo de visualizar cuando yo estaba sentada aquí, un día antes de la inauguración de esta iglesia. Yo estaba sentadita aquí, había pasado para ayudar en lo que se necesitaba. Y yo estaba sentada aquí y yo miraba todo el lugar y yo le decía, wow, Señor, ¿qué vas a hacer en este lugar? Sin imaginarme todo lo que vendría después. Y no digo esto, ni lo recuerdo, ni lo traigo otra vez, simplemente como para meter el dedo en la llaga, no. Cuando esta iglesia se vio en un momento de incertidumbre, donde desde el púlpito no sabía qué iba a pasar, donde nuestro Padre Espiritual tuvo que venir, pararse en la brecha con nosotros y sentado allí, otras veces arrodillado en este altar, orando para que esta iglesia fuese exactamente lo que Dios había diseñado, porque fue muy golpeada, muy golpeada.
Y yo hoy cuando veo esos servicios que llega una persona nueva, cuando veo que ustedes se abrazan, porque ese servicio es glorioso. Tomar fotos, ustedes no se imaginan todo lo que uno puede ver, las emociones, el amor a través de ese lente. Yo se lo decía a Natalie. Y cuando yo veo todo ese amor, cuando luego edito las fotos y veo esos abrazos, veo los videos, yo le doy gracias a Dios. Porque hubieron momentos donde estábamos aquí orando los martes, pidiendo misericordia y pidiéndole a Dios que hiciera algo por esta iglesia. Y el Señor respondió. Yo estoy segura que dentro de sus planes nunca estaba que Maranata Norte dejara de ser una iglesia o cerrara sus puertas. Yo estoy segura. Pero tuvimos que pasar un proceso para entender y valorar lo que Dios tiene en esta casa. Esta iglesia tiene frutos dignos de darle la gloria a Dios. Y eso es hermoso. Pero ¿saben qué? Claro que sí. Aplausos para nuestro Señor. Eso es hermoso. Pero también es una responsabilidad. ¿Y por qué estamos hablando hoy de arrepentimiento? Porque lo que va a hacer que haya más fruto y más fruto sea que tanto nosotros tengamos la mentalidad adecuada, el camino adecuado, correcto a lo que Dios quiere hacer. Hace como 2 o 3 semanas en un servicio de intercesión, antes del servicio estaba pasando por un momento donde yo necesitaba arrepentirme. Porque estaba haciendo y empecé a hacer las cosas de una manera rutinaria, de una manera donde yo creía que estaba bien, pero estaba simplemente haciendo lo mío, buscando mi camino y no haciendo las cosas como Dios me decía. Tuve una conversación con mi esposo, sin decirle mucho, Dios lo usa y me da muchas palabras, muchas cosas. Y sin él usar la palabra arrepentimiento, me estaba diciendo, tienes que volverte del camino que estás tomando. Tienes que volverte. Luego en ese servicio, estando aquí, viene el verso a mi mente donde habla del yugo de Jesús, de esas cargas. Y me di cuenta que yo empecé a tomar cosas que no eran las que Jesús tenía para mí. ¿Y cuál fue la consecuencia, iglesia? Cosas en mi vida que fluían antes empezaron a bajar, empezaron a estancarse, empezaron a dejar de fluir. Es que nosotros no entendemos que hay muchas cosas que no se están dando en nuestras vidas simplemente porque no estamos haciendo las cosas como tienen que ser. No es simplemente orar, declarar y venir a un servicio. Tú tienes que ver el estado de tu corazón. Tienes que ser agradable ante Dios. Dios es un Padre bueno, Él es hermoso y Él nos da muchísimo, claro que sí. Pero es un Dios de orden, es un Dios justo. Y Él no va a quebrantar una ley simplemente porque tú quieres algo y Él voy a quebrantarla por ti, porque entonces dejaría de ser Dios. Entonces Dios no se va a moldar a nosotros, iglesia. Nosotros tenemos que amoldarnos a su voluntad y a lo que Él quiere manifestar. Y yo estaba allí y les voy a hacer, yo soy muy temorosa en decir estas cosas, pero ese día Jesús me habló a través de su palabra. Y mi corazón sintió una convicción tan profunda y me arrepentí allí. Me arrepentí y me mantuve en ese arrepentimiento cuando salí de aquí todos los días. Y todo empezó nuevamente como había dejado de ser cuando yo había tomado otro camino. Lo que había dejado de fluir empezó a fluir. Lo que se había estancado ya no estaba más estancado. Solo porque tomé una decisión. Vuelvo y les repito, yo no estoy parada aquí porque yo lo alcancé. Yo estoy parada aquí para testificarte con mi vida, con mis palabras, de que es real. De que tenemos que arrepentirnos de los caminos que llevamos. ¿Por qué? Porque hay una voluntad que hacer. ¿Por qué? Porque hay un Jesús que tiene que ser exaltado aquí en la tierra. ¿Tengo versos bíblicos? Sí, tengo versos bíblicos. Aquí los tengo.
Otro error que se ha cometido mucho con la palabra arrepentimiento. Y de hecho, ahora que miro la gráfica nuevamente, yo la miré, ayer la abrí cuando la mandaste, porque me dio mucha curiosidad. Y yo dije, qué bueno que no puso nada que pareciera como triste, como oscuro, porque realmente yo no venía a hablar de la palabra arrepentimiento desde esa posición, sino de una posición de esperanza, de una posición de que sabes que hay algo bueno dentro de la palabra arrepentimiento. Hay algo que necesitamos dentro de esa palabra, de esa acción. Así que gracias, Natalie, te quedó bonita. Un aplauso para Natalie, que ella es una fiel servidora de esta casa, que no le gustan estas cosas, pero reconocemos a los servidores que hacen las cosas con amor, desinteresado. Y el error que usan muchas veces, y a veces lo cometemos nosotros, de pensar que la palabra arrepentimiento solo es para el pecador que está allá afuera, cometiendo muchos pecados, muchas cosas terribles, y el arrepentimiento es para ellos. El arrepentimiento es para que puedan llegar a Cristo, el arrepentimiento es para que entreguen sus vidas. Ese es el arrepentimiento allá. Y realmente no, iglesia. Tenemos que hacer un cambio de mente. Hágase así, un cambio de mente. Un cambio de mente. Los pensamientos míos afuera, los pensamientos de Cristo, todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y lo que usted acaba de hacer es una práctica que usted puede hacer en su intimidad y en sus momentos. ¿Por qué? Porque pensamos que todo nos va a llegar simplemente como, bueno, y lo escuché del pastor y ya. Escuchaba una prédica de mamá Minerva y ella decía, ustedes tienen que estar atentos a escuchar lo que el predicador está hablando desde el púlpito, recibirlo, ponerlo en su vientre espiritual, orarlo hasta verlo manifestado. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Recibimos, estuvo buena, la anoté ahí en mi celular, la posteé en mi Instagram y me olvidé de ella. Ah, pero es que no hubo frutos. La palabra tuvo algo. No, no fue la palabra, no fue el predicador. Fuiste tú que la recibiste, pero no fuiste responsable en orar por ella hasta verla cumplir. Nuestro pastor es una oración hasta verla cumplir 18 años, 18, 19 años. Declarando, 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 hasta verla, hasta verla. De eso se trata, iglesia. Y eso fue lo que nuestro Padre Espiritual hizo aquí los martes cuando venía a orar. Él declaraba, declaraba, declaraba. Y había una oración que me quedó mucho en la mente y era parafraseándola, decía, olvidaremos las cosas viejas. Todo se hará nuevo. Y hoy usted está parado, iglesia, los que son nuevos o los que son recientes, usted está sentado sobre algo nuevo. Usted está sentado sobre algo que Dios cambió y transformó. Usted está sentado hoy sobre algo nuevo y eso es glorioso. Y no solo es para usted, porque hay muchas personas que necesitan eso, algo nuevo de Dios que está en esta casa. Y voy a decir esto, con amor, pero con mucho temor. Si usted no lo quiere, aquí van a llegar personas que lo van a tomar. Y no diga que es que para usted no hubo oportunidad. Usted toma la decisión. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted toma la decisión. Usted tiene un libre albedrío. Cuando llegamos a Jesús, quizás pensamos que hasta ahí llega el tema del arrepentimiento. Ok, ya me arrepentí, ya confesé mis pecados, ya Él es mi Salvador, bien, ya yo hice lo que tenía que hacer. No, mi hermano. Hay una vida cada día, y a mí me gusta mucho ese verso porque a mí me da mucha esperanza. Esa buena obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, la sigue perfeccionando hasta el día que Jesucristo venga por nosotros. O sea que hay mucho todavía que transformar, que cambiar. Entonces, no piense, iglesia, que simplemente el día que yo arrepentí, entregué mi vida a Cristo, usted tiene que vivir en arrepentimiento. Hay un camino por recorrer. Y yo sé, y yo declaro, y yo pido, en el nombre de Jesús,
que todo eso que está llegando a su mente, que usted está recibiendo por el Espíritu Santo, de lo que usted tiene que transformar, lo que tiene que cambiar, que lo que tiene que dejar, usted no lo ignora ni lo pone a un lado, sino que usted se hace responsable de que esos pensamientos que están llegando, usted los va a tomar y usted va a hacer las acciones adecuadas, se va a arrepentir y usted va a hacer los cambios en su vida que usted necesita. En el nombre de Jesús. Audiovisuales, ayúdame con el verso de toma tu cruz y sígueme. Lo siento, ese sí no lo tengo escrito, pero Jesús dice, en ese camino de transformación, Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Muchas veces tomar la cruz no es fácil. Muchas veces no queremos porque eso implica negación, eso implica llevar un peso, eso implica que yo tengo que hacer acciones, eso implica que tengo que llevar algo ahí que quizás me incomode un poquito, pero es necesario, iglesia. Ustedes han escuchado a nuestro pastor que él ha dicho que la cruz de Jesús no te funciona a ti. Esa fue la cruz de él. Tú toma la tuya, la que tú sabes que debes llevar, tómala, póntela en tu hombro con amor, con agradecimiento, sabiendo que no es un peso simplemente para que tú tengas una molestia. No, es porque hay algo que cuando tú tomas tu cruz, tú sigues a Jesús, entonces va a haber algo que se transforma en tu vida, va a haber algo que se manifieste en tu vida. Y yo me atrevo a decir que muchas veces no recibimos cosas de Dios, muchas veces no vemos transformaciones en nuestras vidas porque no estamos esperando nada. Hay personas que se acostumbran, y esto es real, hay personas que se acostumbran a vivir una vida de rutina, que si la rutina hoy me salió bien, todo está bien, pero si la rutina me la mueven un poquito, yo me descontrolo, porque yo estoy acostumbrado a hacer las cosas en ese orden, en ese orden, en ese orden. Y la vida cristiana, iglesia del Señor, nuestra relación con Jesús no puede ser una rutina. Usted no puede tener en su mente preconcebido, ok, es domingo, voy al servicio, tengo que hacer la comida a esta hora, tengo que arreglar a los niños, luego del servicio voy a hacer esto, entonces el lunes trabajo, el martes verdad que no vamos a estar aquí, vamos a estar allá, y así. Levántese cada mañana con el deseo de ver a Dios manifestado en su vida. El deseo de que el glorioso Espíritu Santo le hable una palabra que transforme su vida y que otros también puedan comer de esa palabra. Que cuando usted salió fue tan alimentado de esa palabra, tan tan enriquecida, que produce tantos frutos, que la persona que cuando usted llega a su trabajo pueda comer de esa palabra. Tenemos que arrepentirnos de la manera en cómo estamos llevando nuestras vidas. Porque no somos una iglesia común. Y no estoy menospreciando a ninguna iglesia, pero usted sabe el calibre de apóstol que tenemos en este lugar. Usted conoce el calibre de pastor que se está levantando en este lugar. Él dice, soy nuevo y estoy aprendiendo. Pero si él está aprendiendo ahorita, imagínese cuando ese hombre entonces aprenda un poco más. No nos podemos quedar atrás y no nos vamos a quedar atrás. Amén. Amén. Amén, hijo. El hecho de que nosotros aprendamos hoy, de que ya sabemos que la palabra arrepentimiento tiene otro significado, no es que simplemente usted lo aprendí yo y me quedo. No, usted tiene la gran tarea ahora de sacarle de la mente a esas personas que no se arrepienten, con amor, obviamente. Y si no puede, directamente con la persona, usted ore. Para que su mentalidad cambie. Imagínense que todos, la iglesia de Cristo, no solamente Maranata, la iglesia de Cristo tenga un cambio de mente tan profundo, que vive completamente para hacer la voluntad de Dios. ¿Usted sabe qué va a pasar en este mundo? ¿Usted sabe la manifestación del poder de Dios que va a haber en este mundo? ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que el mundo está esperando esa manifestación. Es lo más doloroso. Que hay alguien que está esperando un cambio de vida a nosotros profundo. Y no solamente porque yo ya soy líder de jóvenes, porque hoy estoy parada aquí, ya yo llegué. No, ¿usted sabe la responsabilidad que yo tengo después de predicar esta palabra? Tengo que vivir cada letra, cada punto que yo estoy pronunciando hoy. Quizás usted no se dé cuenta si yo fallo en algo, pero Dios, y ese es el que yo voy a ver cara a cara, y está escribiendo en ese libro que después me lo va a mostrar,
Así que yo tengo que ser responsable con lo que yo estoy predicando hoy. Así que yo sé que ustedes me felicitaron, usted, wow, hermana, ore por mí. Ore por mí. Para que mi corazón no se endurezca pensando o creyendo que porque yo ya alcancé cierta cosa, estoy bien. Nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. Si usted ve que su hermano es débil en una área y usted ya la venció, usted tiene la responsabilidad de ayudarle a que él venza esa área. Y viceversa. Pero eso va a pasar cuando realmente fluyamos y nos movamos en amor. Me vino a la mente el verso que dice de que sacarle la paja a la otra persona cuando tú tienes una viga. Tenemos que arrepentirnos, iglesia amada, hermosa, bendecida, del trato que nos damos los unos a los otros. Vuelvo y le digo, arrepentimiento, cambiar la mentalidad, cambiar como yo veo a mi hermano, cambiar como yo veo al otro. Aún yo sé y estoy clara que a veces hay hermanos que, caramba, pero si Jesús no desistió de mí, si el Espíritu Santo no desiste de mí cuando tiene todo el derecho a dejarme sola y no lo hace, nosotros no tenemos entonces ninguna excusa válida para que yo no trate en amor a mi hermano. Aun cuando yo vea que es lo mismo una y otra. Nosotros como líderes de jóvenes, es difícil cuando tú ves al joven yendo por el camino que tú le dices por ahí no, y el joven por ahí. Y te sientas y hablas con él y le dices, por ahí no, es que mira, yo te amo y quiero que entiendas que esto, yo pasé por ahí y el joven va por ahí. Entonces nosotros no podemos simplemente, ¿sabes qué? Ahí ese es tu problema. Como tú quieras, yo te lo advertí en algún momento. No. El amor que hay en mí, primeramente por Jesús, por su iglesia, por su casa, por su reino, me va a llevar a amar al que está dentro de su reino. Al que está a mi lado, que no ha llegado todavía, que no se ha levantado mucho, pero que va. ¿Por qué? Porque si yo les contara mi testimonio, de dónde yo vengo, mi hermano Juan, creo que somos aquí los más antiguos. Mi hermano Juan le puede dar testimonio de los problemas que yo le di a esta iglesia. Y mi padre espiritual y mami Minerva, con todo el amor del mundo, nunca me condenaron ni me señalaron. Ellos me trataron con tanto amor que yo decía, ¿cómo yo voy a hacer esto de nuevo? Y de eso se trata. Y ellos, ¿por qué nos tratan así a nosotros? ¿Y por qué el pastor que tenemos es tan paciente? Cuando usted se sienta a hablar con el pastor, ese señor es muy paciente. Le dije, Señor, es muy paciente. ¿Y por qué ellos lo hacen? Porque ellos esperan que nosotros repliquemos lo mismo. Si se nos ha dado algo de gracia, ¿por qué no lo vamos a dar de gracia a quien lo necesita? Sencillo, usted no ponga a verse al hermano que tiene, que no tiene, usted ámelo. Jesús nos amó en una cruz, teniendo lo peor, siendo lo peor. No había cosa en nosotros que Dios pudiera mirar y decir, ok, no, Jesús tuvo que venir y entregar su vida. Nosotros como iglesia que se prepara, tenemos que entender que todos estamos en una preparación, no solamente yo. Claro, cuando el tema está de nuestro lado queremos paciencia, claro que sí. Cuando soy yo la persona que está trastabillando, oye, pero ¿qué pasó con tu compasión conmigo? Siembra lo que quieres que otros tengan contigo. Siembra, incluso eso creo que es creo que la Biblia dice que es la regla de oro. Parafraseándola, no trates a los demás, en otras versiones, no trates a los demás como no te gustaría que te trataran a ti, algo así. No lo tengo aquí, por eso se lo parafraseo.
Pero prácticamente, ¿qué dice? O sea, si tú quieres que te traten bien, tú quieres que las personas, qué sé yo, te abracen mucho y todo lo demás y todas esas cosas, no esperes a recibirlo si antes tú no los has dado. Nuestra madre espiritual enseñaba muchísimo ese principio y cada vez que ella lo decía, ¿tú quieres esto? Siémbralo. ¿Por qué estás esperando algo que tú no has sembrado? No esperes lo que no has sembrado. Es como, o sea, el campesino va y tiene la tierra y se sienta ahí a esperar que el árbol de naranja le dé naranja cuando ni siquiera lo ha sembrado. No ha trabajado la tierra, no ha puesto la semilla, pero él está esperando que el palo de naranja le dé naranja. No tiene lógica, ¿verdad? En lo natural. ¿Cierto? Apliquémoslo en lo espiritual. Sencillo. A veces nos complicamos mucho, iglesia. Mucho, mucho, mucho. Y lo que Dios realmente nos está dando, ni siquiera lo vamos a poder llevar en nuestras fuerzas o conocimientos o entendimientos. Por eso es a través de Jesús y por Jesús y para Jesús y Jesús y Jesús y Jesús y Jesús. No podemos hacerlo sin Jesús. Él fue el que entregó su vida cuando nos presentamos ante el Padre. A quien Él ve es al Jesús que vive en nosotros. Es por eso que la persona de Jesús debe ser real en nuestras vidas. Es por eso que realmente tenemos que estar crucificados en esa cruz. Esta palabra realmente, arrepentimiento, no es simplemente, como les dije, solamente que salga de nuestros labios. Tiene que haber algo profundo en nuestros corazones que nos lleve a manifestar. Y una cosa es muy clara. La primera persona que se va a dar cuenta que algo cambió en su vida eres tú. Porque tú eres el primero que sabe lo que haces, lo que no haces, lo que debes cambiar, lo que no debes cambiar. Entonces, el primero que se va a dar cuenta eres tú. A mí me ha pasado mucho últimamente. Estoy en situaciones donde en otro momento yo reaccionaría de una manera en mi corazón. Quizás mi cara no se vea, quizás no, pero hay un pensamiento en mi corazón que es... Y he estado en situaciones últimamente donde yo digo, pero ¿y por qué no reaccioné de la otra manera? Gracias, Padre, porque tú estás haciendo algo en mí. Gracias porque mi corazón ya no es el mismo. Gracias porque ya no son mis pensamientos. ¿Pero qué me llevó a esas acciones? Padre, me arrepiento porque tengo este corazón. Me arrepiento porque tengo este pensamiento. Ayúdame a volverme de ese camino. Y entonces yo pude ver los frutos de que ahora el pensamiento que sale no es el pensamiento negativo o malo. Ahora es un pensamiento que claramente no viene de mí, viene del Jesús que está en mí. Y de esa manera tenemos que vivir, iglesia. Que lo que salga de nosotros sea Jesús. Quien se muestra a través de nosotros sea Jesús. No solo en la iglesia, no solo en un servicio, no solo cuando estoy con las personas que me agradan. En todo tiempo y en todo momento. Jesús. Jesús. ¿Cuáles eran los mensajes o cuál era el mensaje de nuestro Señor Jesús? ¿Qué decía Él? Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Les voy a dar versos. Mateo 4, 17. Y ese mensaje que traía Jesús de arrepentimiento, lo repito de nuevo, Mateo 4, 17. Mateo. Ese mensaje de arrepentimiento traía conflicto en aquel tiempo. Y no traía conflicto con el que lo necesitaba. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje traía conflicto con el religioso, con el fariseo, traía conflicto con aquel que no quería cambiar su corazón. Pero aquel que escuchaba esa palabra con un corazón humilde, con un corazón deseoso de cambiar, se arrepentía y su vida era cambiada. Entonces, era el mensaje de Jesús, era el mensaje de los apóstoles. Hechos 13, 19. El arrepentimiento tiene la gran bendición, como lo acabo de decir, de que cuando se hace con el corazón correcto, esperando algo, va a producir un fruto.
3:19. Perdón, de pronto lo estoy pronunciando yo mal. Voy a tratar de ser con más dicción. Hechos 3:19. ¿Qué nos habla aquí? Tiempos de refrigerios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué trae el arrepentimiento? Cosas buenas, iglesia. ¿Qué trae el arrepentimiento, iglesia? Cosas buenas. Pero ¿saben qué pasa? Que el arrepentimiento pega en el orgullo, pega en el ego. ¿Qué van a decir? Que no se enteren que yo me estoy arrepintiendo y soy líder. ¿Dónde va a quedar mi reputación? Nos perdemos mucho por no arrepentirnos. Es más, simplemente estamos perdiendo cuando la Biblia me está diciendo, arrepiéntete, tus pecados van a ser borrados. 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 Y de la presencia de Dios, la presencia del Señor, vengan tiempos de... ¿Cuántos no quieren refrigerio? A ver. ¿Cuántos no necesitan refrigerio? ¿Quieres refrigerio? Arrepiéntete. Dile a la persona que está a tu lado. ¿Quieres refrigerio? Arrepiéntete. Amén. Eso. Amén. ¿Cuál era el mensaje en el Antiguo Testamento? Segunda de Crónicas 7:14. El arrepentimiento está en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque es necesario para ver frutos, para haber manifestado lo que Dios realmente quiere hacer. Si no fuera necesario, Jesús no hubiese predicado sobre eso. Si no era importante para la iglesia, no hubiese sido parte dentro del mensaje. Segunda de Crónicas 7:14. Habla de que entonces Dios hará. Dios hará. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Creo que otro dice, sus pecados y sanaré su tierra. Ese verso no dice arrepentimiento, pero habla de lo que dijimos al principio, volverse, cambiar de dirección. Entonces, cada vez que usted vea esa palabra, vuélvanse de sus malos caminos. Y hay muchos versos que dicen, y sobre todo cuando habla Dios directamente a Israel con estos profetas, siempre le decía, vuélvanse de sus calamidades. Vuélvanse de la idolatría a los ídolos. Vuélvanse de los caminos que están llevando. No me agradan, vuélvanse. Si ustedes hacen eso, yo los voy a perdonar. Yo les voy a dar esto, le voy a dar lo otro, pero yo necesito que ustedes den el paso del arrepentimiento, porque de lo contrario yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada con un corazón egocéntrico, yo no puedo hacer nada con un corazón que no quiere saber de mí, que en su corazón tiene otros ídolos. Tenemos que arrepentirnos de los ídolos que hemos permitido que estén en nuestros corazones. Ídolos no solamente tienen que ver con estatuitas, con cerámica y todo lo demás. La tecnología, si no la sabes usar bien, el teléfono que tienes en tu mano puede ser un ídolo. Tanto que pareciera que en el mensaje, en la prédica, podemos sacar el teléfono y ver cualquier otra cosa porque quizás lo que están predicando allá adelante yo no lo necesito. ¡Qué humildad! No le eches la culpa al diablo por tu situación. No digas que es tu hermano, no digas que es tus condiciones, no digas que son tus maldiciones generacionales. Es tu actitud. Porque crees que no necesitas arrepentirte. Le hacemos muchas veces el trabajo fácil al diablo, teniendo un corazón alejado de Dios. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que este nuevo tiempo
nuestros corazones se van a volver tanto a nuestro Dios que cada ídolo se va a romper, que cada ídolo se va a salir de nuestros corazones y será entronado Jesús. Será entronado Jesús en nuestros corazones y amaremos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras almas, y que todo lo que brote de nosotros será agradable a ese Dios eterno que nos ama tanto y que hoy nos dio la oportunidad de estar en su casa. Iglesia, tenemos que ser agradecidos por el lugar donde estamos. Yo le acabo de mencionar que yo vengo de un lugar que aprendí en esta casa que había un espíritu de adivinación. Yo no sabía qué era eso. Yo no entendía cómo el predicador podía decir allá arriba, aquí hay una persona que está sintiendo esto, que pasó por esto. Y dice, ¿qué decían ellos? Que era una revelación que el Espíritu Santo les daba. Y yo decía, pero ¿saben por qué yo decía que algo está raro aquí? Porque cuando esa persona iba y oraba por mí y yo salía de ese lugar, yo salía con una tristeza, salía con un dolor, salía angustiada. Yo decía, pero ¿cómo es esto, Dios? ¿Cómo puede ser Dios esto? ¿Por qué? Porque lo que operaba allí no era el Espíritu Santo. Dios tenga misericordia de esa iglesia o de ese lugar. Entonces nosotros estamos en un lugar bueno, cómodo, donde la palabra no es adulterada, donde los hombres de Dios realmente se preparan, viven lo que predican, y muchas veces no somos agradecidos llegando a este lugar, abriendo nuestros corazones y haciendo demanda para recibir lo que a ellos les costó: separación, muerte, búsqueda. Y ustedes saben la situación de nuestro padre espiritual y de nuestro pastor: sembrar a su esposa y sembrar a su madre. Aquí ninguno hemos tenido que hacer eso. Y ellos siguen honrando y amando a esta iglesia, a Dios, y siguen empujando hasta ver la gloria de Dios manifestada en esta casa. Seamos responsables y agradecidos con lo que tenemos nosotros. El arrepentimiento no es debilidad. Dile a la persona que está a tu lado, el arrepentimiento no es debilidad. Y mucho menos el arrepentimiento no es para sentir vergüenza. Yo siempre le digo a los jóvenes, y lo converso con mi esposo, tenemos que llegar al punto donde el hermano que está al lado mío pueda sentir la confianza de que si está pasando por algún pecado, por alguna situación, me diga, ayúdame, no puedo orar solo, lo he intentado y no puedo, ayúdame. Pero ¿cómo se va a lograr eso? Cuando seamos una iglesia humilde, que entiende que mi hermano, así como yo, también pasa por situaciones, y que cuando yo estoy firme, yo me paro firme para que él se sostenga de mí y juntos nos levantemos. Para que cuando yo no esté firme, mi hermano que sí está firme, yo me pueda sostener de él y juntos lo hacemos, porque somos un cuerpo. Tenemos que arrepentirnos de la manera en cómo hacemos iglesia, de aquí para allá, de aquí para allá y de esa puerta afuera. Yo le decía al pastor, tengo una carga, es esto, y lo conversábamos con mi esposo también. Yo le decía, necesitamos hacer iglesia cuando salimos de estas paredes. A veces hay hermanos que están enfermos y no tenemos ni la dirección de su casa, ni el número de teléfono, y no sabemos, no los visitamos, a esperar hasta que el hermano llegue para ver. Entonces, cuando llega, unidad. El arrepentimiento va a traer unidad, porque cuando tú te arrepientes, tú vas a ver de manera diferente a tu hermano, y el dolor de tu hermano va a ser el tuyo, y el gozo de tu hermano va a ser de tu hermano. Entonces, tenemos mucho de que arrepentirnos, iglesia, muchísimo. Pero vuelvo y le repito, no es desde una posición de condenación ni de culpa. No es de una posición negativa, todo lo contrario, es para ver los frutos que Dios quiere manifestar en esta casa, en esta tierra, en Panamá Norte. El lugar donde hicimos el Unity Day ayer, esa cancha le pertenece a los policías. Los policías nos dieron la entrada libre, sin el permiso, para que pudiéramos
entrar, porque el permiso no llegó, pero ellos dijeron que está bien, pueden utilizarla siempre y cuando esté abierta para toda la comunidad. Y nosotros llegamos ahí y yo les decía a los chicos que estaban con nosotros de la comunidad, esto a veces no es tan seguro. Yo le digo, tranquilo, el reino de los cielos ha llegado a este lugar. Tranquilo, ya tenemos experiencia de que donde se establece el reino de los cielos, lo que está alrededor cambia y se va. ¿Qué decidieron ellos? Hacer un grupo de WhatsApp e incluirnos para que los próximos sábados pudiéramos estar con ellos allá. Salió de su corazón. ¿Por qué? Porque lo que se llevó fue genuino. No fuimos a establecer una iglesia ni un rótulo. Fuimos a llevar a Jesús. Y mi hermano, Jesús no necesita mucha presentación ni muchos adornos. Jesús es suficientemente atractivo para que si tú lo presentas tal cual como Él es, puede tocar el corazón de quienes lo necesitan. Así que no tratemos de ponerle adornos a Jesús. Él es suficientemente hermoso para llegar a los corazones que tanto lo necesitan. Solo que te necesita a ti para que se manifieste. Eres tan bueno, Señor. Gracias. Yo tengo aquí en este punto. Si hasta aquí tú piensas que todo este mensaje no tiene que ver contigo, arrepiéntete. Muy bien. Natalie y yo tenemos una amistad muy buena. Natalie es parte de las que puede conocer el testimonio de que antes de que mi esposo llegara, Natalie puede testificarle, y ella me lo dijo una vez, yo no entendí qué pasó y en qué momento. Estabas un día llorando en mi casa, desesperada por esto, y después al tiempo ya estabas casada. Y con ella hemos creado una conexión tan hermosa, tan sincera. Y no estoy hablando de espiritismo ni nada contrario. No. Somos un cuerpo. A tal punto de que hay cosas que yo pienso y Natalie las dice. Porque hay un amor puro entre nosotras. Y cuando algo me pasa, a veces ella no lo sabe, pero ella me dice, oye, ¿quieres ir a tomar un café? ¿Quieres salir? Yo te voy a buscar. Sin saber que ella está haciendo de bendición en ese momento en mi vida. Ese es el nivel de hermandad que necesitamos en la iglesia de Cristo. Y viceversa. Hay momentos que yo la veo, algo pasa con Natalie. ¿Estás bien? ¿Por qué? Porque, y quiero que sepan que Natalie y yo tenemos roces. Somos hierro con hierro. Pero eso no ha sido más grande que el amor y la amistad que nos tenemos una a otra. ¿Por qué? Porque encima del roce y por encima de que nosotros, el pastor nos los dice, ustedes son intensas. Sí, somos muy intensas. Preguntamos mucho, decimos mucho. Es parte de nuestra personalidad. Y eso nos hace chocar a veces a nosotras. Porque somos iguales, hierro con hierro. Pero eso no impide que cuando yo necesito una palabra, necesito un abrazo, necesito algo, mi hermana, dirigida por el Espíritu Santo, puede bendecirme a mí. Imagínense eso en toda la iglesia. Es bello. Ustedes saben la honra que eso le da a nuestro Dios. ¿Por qué? Por la unidad. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. En ellos no hay rivalidad. Estaríamos completamente replicando esa hermosa unión que hay entre ellos. Solo que, bueno, entre nosotros sí hay pues personalidades y cosas que a veces chocan. Pero el amor va a hacer que eso mengüe y tú no veas lo que a ti no te agrada de tu hermano, sino que tú veas el Jesús que está en él. Acabo de recordar un mensaje que escuché del apóstol Bertucci y él decía, hay hermanos que es difícil servirles. A veces el servidor está en la puerta y el hermano llega y ni siquiera le da la mano.
Y él le dice, pero no mires eso. Mira el Jesús que está en esa persona y sírvele. Sin importar cómo, si te pasó de largo, no importa. Aunque a veces no quieres que los lleves al puesto y tú le dices, hermano, siéntese aquí. No me quiero sentar. Ok, hermano, aquí está. Pero nunca dejes de ver el Jesús que está en él, ni de servirle con amor. Porque le estás sirviendo a Jesús. Wow. Acabo de recordar otro verso. No los tengo en mis notas. Increíble. Que le decía a los jóvenes, parafraseándolo muy rápido, que Jesús decía, cuando están delante de mí y no me dieron de comer cuando tenía hambre, cuando estuve enfermo o cuando estuve desnudo no me vistieron. Hay un verso, sí, que dice, hicieron todo esto y las personas le preguntan, Jesús, pero ¿cuándo te vimos nosotros enfermos? ¿Cuándo te vimos nosotros, triste? ¿Cuándo te vimos necesitados? Jesús nunca. Él dijo, pero de cierto os digo que si haces esto, aún por el más pequeño, lo hiciste por mí. Y Papá Nahum dice que aún hasta la persona recién convertida, ahí está Cristo en él. Cuando nos arrepintamos de la manera en cómo vemos a nuestro hermano, las cosas van a ser diferentes. Cuando yo me arrepienta realmente de ver con mis ojos, voy a poder ver con los ojos de Jesús. ¿Y cómo te ve Jesús? Te ama tanto que no vio tu pecado para ir a la cruz. Te ama tanto y te vio con tanto agrado que Él dejó el cielo, dejó todo lo que tenía, vino a la tierra, fue humillado, fue escupido, fue golpeado, hizo todo por ti. ¿Por qué? Porque Él no estaba viendo al pecador. Él estaba viendo al Hijo de Dios. Y eso es lo que nos falta ver, iglesia. El Jesús en tu hermano es hermoso. Gracias, Natalie. Te amo. Así que volviendo al punto, cuando Natalie dijo, arrepiéntete, ahí fue donde salió todo, porque yo lo estaba pensando y ella lo dijo. Si tú piensas que todo esto no tiene que ver contigo, tienes que arrepentirte de la manera en cómo estás recibiendo este mensaje en este momento. Una cosa que me enseñó ese caballero que está ahí, y él me decía, no creas que porque en ese momento tú no estás pasando por lo que el predicador está hablando o tú no conectas directamente porque a mí no me está pasando eso, tú no creas que tú no necesitas esa palabra. Tómala, porque tú no sabes si mañana o pasado, dentro de un mes, la necesitas. ¿Y qué hiciste en ese momento? Bueno, esto no es para mí, vine a la iglesia por gusto y el pastor no predicó en mí, el pastor no dijo nada que tenga que ver con mi situación, hoy perdí el tiempo. No, atesora cada palabra que sale de la boca de la persona que está frente a ti, aún de la persona más sencilla y humilde. Porque si Dios le dio la oportunidad de que esté parado frente a ti, es porque tiene algo que enseñarte y decirte. Una de las razones por las cuales muchas veces recibimos la palabra arrepentimiento con condenación y con culpa es porque tenemos el espíritu incorrecto. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido Dios, iglesia? Salvación, prosperidad, libertad, amor, fe, estar arriba y nunca abajo, ser más que vencedores por medio de Jesús. Tantas promesas hermosas, pero ¿qué tenemos que tener? El espíritu correcto. ¿Y por qué la palabra arrepentimiento muchas veces nos lleva como culpa y condenación? Porque el espíritu de este mundo es el que condena. El espíritu de este mundo es el que te dice, estás mal, no hay salvación para ti. El espíritu de este mundo te dice, pecaste, qué mal, ya no hay solución. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, espíritu correcto, y tú pecas, y tú haces algo malo, esa convicción llega a ti. ¿Y qué tú dices? Sí, Señor, estoy mal, me arrepiento.
enséñame, pero no me voy a quedar de la misma manera. Pero ¿qué hace cuando le damos el lugar y la apertura al espíritu de este mundo? Nos quedamos tirados en el piso, lamentándonos y negándonos. Dios, Jesús, sabían que íbamos a seguir cometiendo errores y pecados. Por eso la sangre tiene tanto poder y es tan hermosa que cuando tú la clamas, te limpia. Pero ¿qué te dice el espíritu de este mundo? Lo siento, eso no es para ti. Pecaste, quédate allí. ¿Y saben cuántas personas están en esa situación? ¿Cuántas? Pero nosotros, que tenemos esa libertad y tenemos el espíritu correcto, vamos a ir en pos de esas personas que no lo saben, les vamos a enseñar, les vamos a mostrar el camino, les vamos a mostrar a Jesús y también van a ser libres. ¿Amén? Wow. Yo les voy a pedir a los músicos que me acompañen. Y ya les hablé de la palabra arrepentimiento y de todo eso, y yo sé que se preguntan, ¿y dónde está la preparación? ¿Qué pasa? Cuando yo cambié mi vida, cuando cambié todas las cosas que estaba haciendo muy, muy, muy mal, después de ese consejo de mi madre espiritual, yo pude empezar a ver cómo todo se fue ordenando, y entonces, el esposo llegó. ¿Por qué? Porque yo no estaba lista para recibir a mi esposo antes. ¿Por qué? Porque en el proceso yo tuve que dejar y desaprender y soltar y sacar de mi corazón muchas cosas que yo no podía llevar al matrimonio. ¿Por qué? Porque iba a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque probablemente en vez de hacer ayuda idónea, iba a ser otro tipo de ayuda no muy buena para él. Entonces hubo una preparación. Y desde la primera vez que fuimos novios pasaron 14 años para casarnos. Y en ese 14 años Dios trató con cada uno. Él tuvo sus arrepentimientos, Él tuvo sus muertes, Él tuvo sus cosas, para que entonces pudiera haber ese día glorioso, esa boda, que hoy día, ahora ustedes pueden ver frutos, nuestros hijos, el servicio a este ministerio. Y no fue que buscamos esos frutos. Llegaron producto de un arrepentimiento y producto de que entonces Dios podía confiarnos cosas. Podía confiarnos un hijo. Podía entonces. La preparación de la novia. Y ya lo he hablado y mencionado mucho, lo he recalcado, frutos. Una novia que se prepara manifiesta frutos. Juan 15:8, y voy rápido porque no había visto el tiempo. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. En esa oración que Papá Nahum hizo, cuando él estaba orando, ni siquiera mencionó el nombre de Tomás porque no sabía que Tomás existía. Él simplemente dijo, Padre, yo quiero que ella tenga su persona especial porque ella me va a ayudar con los jóvenes en el norte. El norte no había abierto y ya él había declarado en ese momento lo que iba a pasar conmigo cuando hubiera una unión con este caballero. Por eso les digo que hay que estar atento a la palabra profética que sale de la boca de los hombres de Dios, porque sí tienen cumplimiento. Yo creí esa oración y no la olvido y me aferré a ella y vi el cumplimiento. Entonces, una iglesia o una novia que se prepara manifiesta frutos y frutos dignos que le dan gloria a Dios. Frutos donde las personas pueden venir y comer y ser saciados. ¿Por qué? Porque no están comiendo de mí, están comiendo de Jesús. Deseo. La novia que se prepara tiene un deseo por conocer y agradar a su esposo. No podemos decir y seguir pretendiendo de que somos novias si no conocemos al amado, no conocemos con quién me voy a casar. En lo natural, cuando usted se va a casar con alguien, uno toma un tiempo para conocer y para saber, y aún así no se terminan de conocer, pero hasta donde usted dice, bueno, hasta aquí sí, ya conocí esto, sí, ya.
ya me da seguridad, me quiero casar con esa persona. Entonces hay que conocer a Jesús, hay que tener un deseo por agradarle. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Mateo 16:24, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a mí mismo, tome su cruz y me siga. Amor. La novia que se prepara sabe amar, no solo lo que le gusta y le agrada, sabe amar lo difícil y lo que parece que no merece amor. Esto es digno de nuestro amado Señor Jesús. Es clave e importante, iglesia. Cuando salgamos a las calles, cuando estemos con las personas, llevémosle a Jesús. No le demos ninguna otra cosa que no sea Jesús. No le dé ni usted no sabe cuántas oportunidades tiene para toparse con esa persona. Dele a Jesús, Él es seguro. Él es seguro, Jesús es completamente seguro. Dele a Jesús y listo, ya. Porque esa persona necesita amor, no necesita ninguna otra cosa. En Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús no quiere condenar al mundo. Dios no quiere condenar al mundo. Por tanto, tampoco tiene que ser nuestro deseo. Ni por allí. Dios quiere salvarlo. Unámonos a ese deseo de Dios para que entonces realmente el Padre sea glorificado. Humillación. La novia que se prepara sabe humillarse ante Dios y no ante el mundo y su sistema. No voy a decir más nada de eso, está clarito. Cuando yo estudiaba Nehemías para este mensaje, yo decía, ¿qué tiene que ver la construcción de una muralla o la reconstrucción porque estaba caída? ¿Qué tiene que ver con la preparación de la novia? ¿Qué tiene que ver con esta gente que en una mano tenían una espada, en la otra trabajaban? ¿Qué tiene que ver esta gente con esa preparación que ellos tuvieron y este hombre? Y yo veía en él un liderazgo tan hermoso, primero porque él amaba a Dios y él quería ver reconstruidas esas murallas para que le diera gloria a Dios. Y no solamente por él animó a un pueblo entero a que ellos trabajaran en esa reconstrucción. Y no solamente regañadientes o para hacerlo, con ánimo, con unidad, con amor, guardando y cuidando. Ahí nadie se quejaba, digo yo. Pero trabajaban de noche, eran centinelas guardando que los enemigos no llegaran, porque se levantaron enemigos. Pero de día trabajaban. Y yo decía, Señor, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y la manera en como yo lo relaciono es que realmente hoy día hay una iglesia que no es realmente la iglesia de Jesús. Y si nosotros nos levantamos, no a hacer menos a ninguna iglesia, no a criticar a una iglesia, si nosotros nos levantamos realmente como la iglesia de Jesús, como esa iglesia que le da la gloria a Él y que es la iglesia que realmente representa a Jesús, muchas personas van a poder abrir sus ojos, recibir esa verdad y algo va a cambiar, no solo en este sector, en el país. Entonces, yo decía, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero desarrollando el mensaje me di cuenta que mientras ellos trabajaban por esa construcción, sí, se levantaron enemigos, se levantaron calumnias, muchas cosas, pero este hombre siempre se paraba firme, mantenía a ese pueblo trabajando con ánimos y esta gente logró reconstruir esa muralla en amor, en unidad. Vuelvo y lo repito, amor y unidad. Y luego usted lo lee en su casa, luego él hace una oración, le da la gloria a Dios y es un momento tan glorioso, iglesia, que a mí me inspiraba mucho el espíritu de este hombre. Porque él trabajaba en pos de esa reconstrucción, pero no solo. Él guiaba a quien estaba a su alrededor, los motivaba. Y una de las cosas que tiene que romper la iglesia o el cuerpo de Cristo es ser individuales, como lo dije hace un rato. No podemos seguir siendo individuales. Hay una unidad que tiene que levantarse para que la iglesia de Cristo sea realmente lo que tiene que ser.
La novia que se prepara sabe adorar a su amado en todo tiempo, en la victoria, en medio de la prueba, en medio de lo que no entiende. Y adoración no es un cántico. Adoración es lo que sale de tu corazón. ¿Qué eliges primero? ¿A qué le das tu tiempo? ¿A qué le das tu amor? Eso es adoración. La iglesia que se prepara sabe adorar a su amado. La iglesia que se prepara intercede para ver manifestada la voluntad de Dios en la tierra. Nosotros no estamos aquí para llegar solos. Estamos aquí para ver la voluntad manifestada de Dios, así como en el cielo, también en la tierra. Y por último, la iglesia no se prepara para un momento en específico. La iglesia no se prepara para venir el domingo a la iglesia. La iglesia vive preparándose en todo momento. Y voy rapidito simplemente a la Mateo 25, si no me equivoco, las vírgenes, las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 insensatas. Cuando llegó el novio, las prudentes pudieron recibir al novio. Iglesia, no se trata de estar, porque ahí estaban las 10. Pero solo 5 pudieron encontrarse con el novio. ¿Por qué? Porque fueron prudentes, porque tenían el aceite. Entonces, no se trata de estar, iglesia. Se trata de estar preparados. Yo declaro que hoy somos una iglesia preparada, somos una iglesia que sabe su posición, que somos una iglesia que no retrocede, sino que avanza, y una iglesia que no avanza sola, sino una iglesia en unidad, una iglesia en amor, una iglesia que realmente reconoce la voluntad de Dios y que vive para agradar a su Dios. Pongámonos de pie, iglesia. Yo pensé que me iba a quedar con mucho tiempo. Les soy muy honesta. Pero qué bueno que Dios hace las cosas como quiere y a su manera. Levanta tus manos. Yo sé que tú tienes algo de que arrepentirte en este momento. Tranquilo, yo también. Empieza a arrepentirte allí. Empieza a decirle: Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces esta situación, tú conoces este pensamiento, tú conoces este deseo, tú conoces esto que yo hago, tú conoces mi lugar secreto. Y yo hoy quiero arrepentirme ante ti, porque yo quiero una vida diferente, porque yo quiero volverme de ese camino, porque yo no quiero ser más igual, porque yo no quiero ser nunca más lo que yo creo que debo ser. Yo quiero ser exactamente el propósito que tú diseñaste, ser exactamente ese propósito que tú manifestaste, Señor, en la cruz del Calvario, esa vida que tú compraste para mí, Señor. Hoy yo me pongo de acuerdo contigo. Vamos, iglesia, ora en el nombre de Jesús. Padre, Espíritu Santo de Dios, yo creo, Señor, que el mensaje que tú has predicado hoy, Señor, es un mensaje para traer esperanza, pero también para traer arrepentimiento. Espíritu Santo de Dios, yo sé que lo que tú has hablado hoy, Señor, y has manifestado a través de este instrumento, Señor, es porque tú quieres ver algo diferente. Tú quieres ver manifestada tu gloria en ese lugar, Padre. Y hoy nos ponemos de acuerdo contigo. Hoy nos ponemos de acuerdo con ese diseño profético, Señor, que tú estableciste para Maranata Norte, para cada miembro y para cada persona que está en este lugar y para cada persona que aún viene de camino, Señor. Nos alineamos a tu voluntad, nos alineamos a tu propósito, nos alineamos a ti, Señor, para que tú seas exaltado, para que tú te glorifiques, Señor. Padre, porque te amamos. Padre, porque te amamos. Padre, porque te amamos. Padre, porque te amamos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy.